¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo con esta persona que tenemos aquí, Francisco González Tejera, original de Tamaraceite, que está en Las Palmas de Gran Canaria, investigador, articulista, sindicalista y portavoz de la Asociación de Familiares Fusilados de San Lorenzo, que además ha escrito varios libros como por ejemplo Tormenta en la memoria, Semilla de memoria, El viento más rebelde, Fragmentos, Señales del alba y el libro más reciente que ha sacado en el pasado 2025, en mayo, Los barrancos del silencio, que todos ellos hablan sobre la represión franquista en Canarias. Hola Paco, Francisco, Paco, como tú quieras. Hola Paco, hola, encantado Alex, Paco, mejor. Paco, encantado de que estés aquí, tenía muchas ganas de hacer este vídeo. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy feliz de estar en tu espacio para hablar en este caso, de la represión del franquismo en las Islas Canarias. Yo he estado leyendo que comenzaste con tus investigaciones hace ya mucho tiempo. ¿Exactamente cuándo comenzaste con Sí, todo este tema? aproximadamente, bueno, eso estuvo presente en mi vida desde que era un niño, aunque el trabajo de investigación son varias décadas, unos 30 años aproximadamente. ¿Por qué estuvo presente desde mi infancia? Porque en mi familia hubieron varios asesinatos franquistas, gente que asesinaron a varios miembros de mi familia, y también encarcelamientos y estigmatización, persecución a mi familia, que bueno, que fue, eso lo sufrieron miles de familias, cientos de miles en toda España, y en Canarias tuvo sus peculiaridades, por la condición insular, pues también fue bastante fuerte, y mi familia fue una de esas que sufrió ese horror. Y bueno, eso de alguna forma me generó un deber moral, por decirlo de alguna forma, para recoger testimonios de personas que sufrieron esa persecución, sufrieron esos crímenes, esas torturas, esas estigmatizaciones que decíamos antes, para, sin imaginarlo, simplemente por una cuestión casi instintiva de recoger testimonios a base de entrevistas, pues plasmarlos en una serie de libros que están ahí, que tú los nombraste antes. Sí que todos los libros son en base a relatos que tú has estado cogiendo durante, ¿cuánto? ¿20, 30 años? Sí, unos 30 años, los libros están, digamos, basados, cada relato, pues en entrevistas, o sea, la realización de entrevistas a cientos de personas de las Islas Canarias, en su mayoría de la isla de Gran Canaria, y de ahí pues salen, pues hay cientos de entrevistas, pues de ahí salen pues relatos novelados, en algunos casos, en la mayoría de mis libros, para dar una contextualización histórica, para dar una trama. Y por otro lado, también hay una publicación específica que se llama Fragmentos de Rebelión, que tú lo nombrabas antes, que son directamente testimonio directo de cada persona. Pero lo normal es, para que llegue más a la gente y quede para las generaciones futuras, es a través de un un relato corto, que es mucho más atractivo a nivel literario y llega más a la mayoría de los lectores y las lectoras, la gente que le interese la historia y le interese lo que fue la lucha por la democracia y por la libertad en España y en Canarias. Que bueno, dejaré por aquí abajo por la descripción todos los enlaces para que si os interesa algún libro, pues que podáis conseguirlo. También dejaré enlaces de redes sociales de Paco, tanto del blog también donde escribes artículos de opinión y todo para que estéis informados. Bueno, el tema con el que hemos comenzado es que a tu familia le ha tocado el tema de la represión franquista de cerca, muy de cerca. Sí. Y supongo que eso es lo que te impulsa un poco a investigar sobre
sobre todo el tema de la represión en Canarias, en base a eso, supongo. Sí. Cuéntanos un poquito la historia o la biografía de lo que le pasó a tu familia, porque la verdad es que es un tema bastante fuerte. Sí, bueno, mi familia era del pueblo que mencionaste antes, Tamaraceite. Eso era un municipio que ya extinguido en el año 37, tras el golpe de Estado, que era de los municipios el segundo más grande de la isla de Gran Canaria, después de Las Palmas. Actualmente Las Palmas de Gran Canaria, en aquel tiempo Las Palmas solamente. Entonces, bueno, en este municipio gobernaba el Frente Popular, en la corporación municipal de San Lorenzo de Tamaraceite, que era el término exacto del municipio, y pues se generó una brutal represión, pero que no venía de ese momento, del sábado 18 de julio del 36, sino que había Canarias, por su condición histórica, por su realidad histórica, pues ha sufrido muchos años de caciquismo, muchos años de explotación, muchos años de miseria, de hambre, lo que ha generado que sea uno de los pueblos del Estado español con más migrantes, junto con Galicia, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, Canarias históricamente, después de la conquista, a finales de 1400, antes de 1492, de la conquista de América, pues ahí se produjo pues toda, decir de conquista por llamarla de alguna forma, para mí no es una conquista, es una invasión, ¿no? de un pueblo sobre otro pueblo para quedarse con los recursos, ¿no? Que eso nos suena bastante en estos días, ¿no? Lo que está pasando, para apropiarse de recursos de otros pueblos, ¿no? Recursos naturales, espaciales, estratégicos, etc. Entonces, bueno, Canarias sufrió todo ese tiempo después de la conquista, hasta los tiempos siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, pues unas condiciones muy graves de explotación, de caciquismo, de una serie de familias dueñas de las islas, se les puede calificar así, grandes terratenientes, incluso grandes de España, como les llaman, ¿no? Como podemos hablar sí, de lo que debería ser un poco la oligarquía de aquel tiempo. Exacto, la oligarquía. Y entonces, bueno, eso generó pues mucha explotación, no tener derechos sociales, no tener derechos sino trabajar de sol a sol por 4 duros, incluso llegó a practicarse el derecho de pernada, ¿no? O sea, sobre la mujer tenía que, si una pareja se iba a casar en una zona concreta de Canarias, dentro de los ámbitos de estos terratenientes, pues antes de casarse tenía que pasar por la cama del terrateniente, ¿no? Y tener relaciones sexuales con él, ¿no? Entonces, bueno, imagínate qué niveles no sé, de miseria humana se puede tener a esos niveles, ¿no? Entonces, por eso el pueblo canario históricamente ha tenido que marcharse de las islas. Todavía se sigue marchando, todavía se siguen yendo a muchos sitios. Pero imagínate, hablamos del siglo XVII, XVIII, XIX, condiciones muy miserables. Tú viviste en una zona que se llama vecindario, que es una zona de tomateros. Ahí se produjeron sucesos muy terribles. Así, ahí había hambre, había mortalidad infantil brutal. Y ya si nos remontamos a principios del siglo XX, que es donde fue el golpe de Estado ya, en el año 36, pues ahí, pues bueno, la gente de parcera, la parcería, la gente que trabajaba en el tomate, pues sufría esa explotación. Y ahí había una alta mortalidad infantil, la mayoría de los niños morían de gastroenteritis, de gripe, de catarro, de cualquier patología curable en cualquier sociedad humana o civilizada, ¿no? Pero bueno, ahí las condiciones eran dramáticas, no había atención sanitaria, no había condiciones, no había derechos laborales. Entonces la gente empezó a organizarse desde finales del siglo XIX, principios del XX, a través de sindicatos, de sociedades obreras, para defender sus derechos. Hay gente que dijo, no nos vamos, nos quedamos y vamos a luchar por nuestra tierra, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, esto generó que años antes del golpe de Estado de Franco, del 36, pues se estructurara en Canarias un movimiento obrero de los más potentes de toda España, de todo el Estado español, ¿no? De los más potentes, de los más organizados, donde había huelgas obreras, huelgas generales, gente que se enfrentaba a toda esta gente, a todos estos terratenientes que siguen estando ahí todavía, sus herederos, ¿no? Y entonces el golpe de Estado de Franco lo que se viene a producir es una venganza brutal sobre los miles de personas que habían luchado todos esos años antes del golpe de Estado por la libertad,
por la democracia, por los derechos sociales, por la sanidad pública, por la educación pública, que no estuviera en manos de la Iglesia, como había estado históricamente. Entonces esto generó pues ya una brutal represión, que eso fue en todo el Estado español, donde los maestros y las maestras lo sufrieron especialmente. Muchos maestros y maestras fueron represaliados, torturados, asesinados, desaparecidos, y muchas personas que se manifestaron por la democracia o se movilizaron por los derechos sociales, pues fueron represaliadas. Canarias, la peculiaridad que te decía, es la condición de isla, estar rodeados por el mar, ser un espacio pequeño donde no te puedes escapar a Francia. Claro, porque en la península, bueno, al final se iban casi todos para el norte, para Francia. Claro. Pero, por ejemplo, en las islas, ¿qué métodos había? Barco. La única salida posible de Canarias era por mar. Y eso no era nada fácil, porque antes no había navieras como hay ahora, ni había posibilidad de irte a algún sitio. Además, con unas islas tomadas por los franquistas, porque allí no hubo confrontación armada directamente. Hubieron núcleos de resistencia muy minoritarios que fueron aplastados en las primeras semanas del golpe de Estado, asesinando a la gente que resistió. San Lorenzo fue uno de ellos, donde nació mi familia, donde yo me he criado. Y esos núcleos de resistencia pues fueron aplastados, asesinados, la gente fue torturada, vejada, desaparecida. Y bueno, los métodos de represión fueron terribles. O sea, Canarias fue un laboratorio del horror para lo que después sucedió en Europa con la Alemania nazi. ¿Sabes? De hecho, ya en ese momento había nazis que tenían contacto con los franquistas. Sí. Estaba Hitler ya por ahí moviéndose. También tenemos aquí un vídeo en el canal que habla de eso, de que tanto nazi como régimen franquista, Mussolini, es que colaboraron directamente entre ellos. Claro. En muchos aspectos. Exacto. De hecho, Canarias tiene, digamos, la curiosidad, pues llamarlo de alguna forma, de que Franco inició el golpe de Estado allí. Franco salió de allí en el Dragón Rapid, en ese avión, que fue financiado por Juan March, de la actual Banca March, y además por sectores de la oligarquía canaria, o sea, entre ellos la oligarquía del tomate, que era inglesa. Que al final los que, digamos, allanaron el camino o facilitaron el golpe de Estado fue la oligarquía, los terratenientes tanto de la península como de Canarias. Exacto. O sea, fueron ellos. Sí. Además de regímenes autoritarios como el de Mussolini o el de Hitler, que financiaron con mucho dinero y con armas y con militares y aviones que bombardearon, que asesinaron. Ahí tenemos el bombardeo de Guernica, por ejemplo. Sí, y no te vayas tan lejos. Sátiva, ¿no? En Valencia, que tú eres valenciano, ¿no? Eso no lo Sátiva sabía. fue bombardeada y hubo gente asesinada, y hay un monumento junto a la estación, ¿no? O sea, la aviación italiana bombardeó Valencia, bombardeó Cataluña, toda la costa mediterránea. Y luego la aviación Cóndor, la aviación de los nazis, bombardeó el norte sobre todo. Y ahí tenemos lo que tú dices de Guernica, que fue la aviación. Los nazis estaban practicando para lo que iba a suceder después. Claro, exacto. Sí. Hemos comentado que eres presidente o portavoz de la Asociación de Fusilados de San Lorenzo, pero ¿qué pasó exactamente? Porque hay una historia de los 5 fusilados que lo fusilaron en la isleta un poco más tarde, pero ¿qué sucede con todo esto de los 5? Pues bueno, lo que te comentaba antes, la brutal represión que se produjo a partir del sábado 18 de julio del 36, o sea, ya incluso antes del golpe de Estado, había movilizaciones obreras en el 34, el 35, donde aparecían grupos de falangistas con barras de hierro, con porras, con palos, y represaliaban las manifestaciones legalmente, o sea, democráticas, en contra de la esclavitud y de la explotación. Pero a partir del golpe de Estado, pues ya se generó, había unas listas negras elaboradas con unas 5.000 personas que tenían previsto ser represaliadas
listas que se elaboraron en sedes de falange, en parroquias, en iglesias, en catedrales, en mansiones de los grandes terratenientes. Y estas listas negras estaban planificadas, o sea, la represión fue planificada hasta el último detalle, fue premeditada. Y bueno, en San Lorenzo en concreto, que es lo que me preguntas, pues ahí se produjo lo que se produjo en toda Canarias, ¿no? Al momento, el mismo sábado 18 de julio, ya comenzaron a llegar allí camiones con falangistas armados que empezaron a disparar por las calles, a sacar gente de las casas para llevárselos, detenidos, hombres y mujeres, donde se habla de los 5 de San Lorenzo. Uno de ellos era mi abuelo, Francisco González Santana. El alcalde se llamaba Juan Santana Vega, tenía 25 años. Fue uno de los cinco fusilados de San Lorenzo, el secretario municipal, el jefe de la policía, etcétera, ¿no? Mi abuelo era uno de esos 5. Pero hay una treintena aproximadamente de personas que fueron desaparecidas, que no se sabe dónde están todavía, que eran gente, funcionarios del Ayuntamiento de San Lorenzo, eran sindicalistas, eran personas relevantes, había algún maestro, habían personas que estaban vinculadas a movimientos de izquierda, y esas personas fueron sacadas y desaparecidas en pozos, en agujeros volcánicos, en el mar, también arrojados dentro de sacos atados de pies y manos. Se llama al final es gente que políticamente molesta al régimen, claro, y se los quitan encima y ya. Sí. Estás comentando que muchas personas fueron fusiladas y desaparecidas y enterradas en fosas comunes. Pero en base a todo lo que has investigado, ¿cuántas personas más o menos crees que únicamente en Canarias fueron fusiladas? Ese es un tema que no es fácil de entrar en una guerra de cifras, porque donde hay fusilados está claro que fueron 600 y pico, porque están los documentos de los consejos de guerra, ¿no? Pero los desaparecidos fueron muchos más. Entonces podemos hablar perfectamente de unos entre 4 o 5 mil personas que fueron asesinadas en Canarias. Entre 4 o 5 mil personas. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas desaparecidas, que se las llevaban de sus casas de madrugada a las brigadas del amanecer, que eran brigadas de falangistas, normalmente dirigidas por gente de la oligarquía, por señoritos, ¿no?, de la época, se llevaban a la gente, la llevaban a centros de tortura, que habían varios, en Las Palmas había varios, que actualmente existen, son colegios, o son colegios de curas, o son centros, espacios de la aristocracia, como el Gabinete Literario en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ahí eran lugares donde se cometieron barbaridades, o sea, cosas tan fuertes como ahorcar a gente, como colgar por los ojos con ganchos de pescado a personas, violaciones a mujeres a la patada, montones, o sea, todo tipo de sadismo, ¿no? Un sadismo desproporcionado, porque no tenía sentido generar ese dolor, o sea, se podía haber hecho de otra forma, ¿no? Tú detienes a la gente y solamente con asustarla un poco ya la persona canta, ¿no? Era una tortura por torturar, y luego de ahí pues a la gente se la llevaban y los desaparecían. Entonces, lo que te estaba diciendo de la dificultad para cuantificar, las familiares iban a esos lugares porque sabían que estaban ahí, que se los habían llevado ahí, y cuando las familiares llegaban ahí, a los centros de tortura o a los campos de concentración, que habían 3 solamente en la isla de Gran Canaria, les decían que los habían soltado. O sea, tú, por ejemplo, tenías allí a un familiar, tú ibas allí, oiga, ¿qué pasó con mi hermano? No, tu hermano lo soltamos ayer. Eso no es problema nuestro y tal. Entonces, ahí está el problema para cuantificar. O sea, ¿cómo sabes tú, si esa persona está desaparecida, cómo sabes tú dónde está? O sea, no es lo mismo Argentina, por ejemplo, donde se sabe que fueron 30.000 desaparecidos, pero que ha sido mucho más reciente, ¿no? Donde había documentos de identidad más modernos, había mayor tecnología, no tanta como la que hay actualmente, pero había. Pero en esa época, en el año 36, había una cédula de identidad, pero no había registros adecuados, no había ordenadores, no había nada para poderlo. Entonces, pero sí, estudiosos del tema, gente mucho más cualificada que yo, pues yo a fin de cuentas soy un familiar, yo no soy un historiador, investigo, yo me he dedicado al terreno social toda mi vida, al trabajo social, a la educación social, ¿no? Pero sí hay compañeros, hay gente especializada que hablan, hay uno, Ramiro Rivas, que habla hasta de unos 8.000 personas que pudieron ser asesinadas en Canarias. Pero bueno, yo normalmente hablo siempre entre 4 o 5.000 personas,
por los datos que hemos recabado por los testimonios orales, ¿no? Entonces, hay lugares de exterminio concretos que aún no han sido excavados. La mayoría no han sido excavados todavía. Hay agujeros volcánicos. Hay uno, por ejemplo, en Gran Canaria, en la zona en Terde, yendo hacia vecindario, Sí. Que se llama Cima de Ginamar. Lo podéis investigar. Sí, ahora después comentaremos eso también. Sí, donde fueron cientos de personas lanzadas al vacío. La Cima de Ginamar es una chimenea volcánica que tiene 85 metros de profundidad. Eso supone un edificio de 25 plantas de altura. Entonces imagínate, ¿no? Entonces ahí se han logrado sacar 7 o 8 cuerpos todavía, pero ahí no se ha hecho una excavación en condiciones. Como la Cima de Ginamar hay pozos de 70, 80 metros, que fueron mucha gente arrojada ahí. Se han recuperado algunos cadáveres, muy pocos. Solamente se ha recuperado un 0,30% o ¿sabes? Un 0,1% de lo que realmente está por ahí. Entonces, mucha gente sigue en fosas comunes, en pozos. Fosas comunes, cuando digo fosa común, digo un agujero donde le pegas fusilas a alguien, le das un tiro en la nuca y lo tiras, ¿no? Eso es lo que yo llamo fosa común. Pero también una cima es una fosa común. También un pozo es una fosa común. También el mar es una fosa común. Aunque en el mar sea muy difícil o casi prácticamente imposible identificar los restos, ¿no? Que he leído también que, por ejemplo, en algunos pozos tiraban a la gente incluso viva. Claro. Sí, en los pozos y en la propia Cima de Ginamar también. O sea, el procedimiento en la Cima de Ginamar, que si quieres después hablamos más en profundidad, te tiraban de espaldas y te daban entre dos falangistas, tú ibas atado, con las manos atadas a la espalda o delante, y de espaldas al agujero volcánico te daban un tiro en la nuca y te tiraban. En otros casos te tiraban vivo al agujero volcánico, ¿no? Entonces, los niveles de sadismo son indescriptibles, o sea, son muy difíciles de entender. Sí, la brutalidad es una característica base en todo esto. Tú imagínate que eran unas islas donde se vivía, a pesar de la miseria, se vivía apaciblemente. O sea, había una situación de explotación, pero tú te encontrabas, había muy pocos habitantes, y tú te encontrabas con la gente en las fiestas, en un partido de fútbol, en una lucha canaria, tú te encontrabas por ahí porque había pocos habitantes, todo el mundo se conocía. Y de repente un sector de esa población se viste de azul, aparece pistola al cinto y empieza a asesinar a todo el mundo, a todo el que no era de su cuerda. No solamente personas que pertenecían a un sindicato o a un partido, sino personas que a lo mejor tenían otra condición sexual, ¿sabes? Que podían ser LGTBI, por ejemplo, o porque o porque eran mujeres que defendían sus derechos, que eran mujeres que defendían los derechos de las mujeres. Pues eso ya era un motivo de detención, asesinato y desaparición. Entonces, estamos hablando de unos niveles de horror muy difíciles de calificar. Y toda esta gente que perpetró todos estos crímenes, ¿estamos hablando únicamente de franquistas, falangistas, todos por igual? En Canarias, más de uno. En Canarias, la organización del genocidio, yo lo califico de genocidio y muchos otros compañeros investigadores, fue perpetrada por Falange Española, Acción Ciudadana, que eran las dos organizaciones, y luego partidos de la derecha, de Gil Robles, por ejemplo, que era una especie de PP de la época, que también colaboraron y participaron en el exterminio, ¿no? Y en los crímenes. Que eran partidos democráticos, una derecha, pero que la derecha apoyó el golpe de Estado fascista en España, ¿no? Hubieron puntos de España donde también hubieron rojos que asesinaron gente, ¿sabes? Hubieron casos concretos, pero no es el caso de Canarias. En Canarias murieron 4 o 5 mil personas, posiblemente más, ni una del bando nacional, ni una del bando franquista. Todas las personas asesinadas eran republicanas o simplemente que tenían otra forma de ver el mundo o otra forma de ver su sexualidad. Simplemente, o porque era un maestro que en lugar de enseñarle el Padre Nuestro a los chiquillos, se lo llevaban a la naturaleza a enseñarles la flora y la fauna. Pues eso era un motivo ya de torturarte, asesinarte y desaparecerte, ¿no? Entonces, bueno, hablamos que en Canarias no hubo, sino núcleos muy minoritarios de resistencia que duraron una semana, prácticamente nada,
sin armas, sin defensa, porque no se repartieron armas al pueblo para poderse defender. Y los que tenían las armas eran los militares que se alzaron contra la democracia que había en ese momento, de la república. Y allí fue un callejón sin salida. Encima de lo que hablábamos de la condición insular, ¿no? Canarias se convierte en un laberinto sin salida, donde escaparte era muy difícil. Hubo muy poca gente que duró por ahí 15, 20 años evadido en las montañas, sí, o que logró salir por mar, por ejemplo, ¿no? Salir por mar era muy complicado, porque las islas estaban vigiladas al máximo por todas partes, porque estamos hablando que tú en una isla, por ejemplo, Gran Canaria, que es de las islas más grandes después de Tenerife, tú lo más que puedes recorrer ahí son 80 kilómetros, ¿no? Por una carretera. O sea, si nos ponemos a hablar de Las Palmas de Gran Canaria más Palomas, ¿no? Por ejemplo, que es la zona turística, cerca del vecindario, 80, 85 kilómetros. Entonces, estamos hablando de islas muy pequeñas y muy controlables, ¿no? Entonces, por eso se cebaron y por eso asesinaron a tanta gente, y no solo asesinaron, sino que destruyeron miles de familias, entre ellas la mía, y destruyeron la vida de un montón de gente que tenía unas esperanzas puestas en unos cambios que se habían producido con la República, con haber echado la República estaba comenzando a dar pasitos, claro, que tú veías que, a ver, tampoco era una cosa que era perfecto, pero veías que se estaban comenzando a hacer algunos cambios en pro del trabajador, del campesino, pero claro, entonces ya apareció la oligarquía que no quería todo esto y bueno, el resto es historia. Sí. Me gustaría comentar el tema de los campos de concentración, porque todos conocemos los campos de concentración de la Alemania nazi, pero es cierto que en Canarias también hubo algunos campos de concentración. Sí. ¿Sabrías contarnos exactamente cuántos había, en qué zonas o qué es lo que se hacía allí? Sí, solamente en Gran Canaria había 3 campos de concentración. Se empezó por el primero en un cuartel, en la isleta, en la zona del puerto, en Las Palmas, capital, que se quedó pequeño a los pocos meses. Ahí había más de 4.000 personas detenidas en condiciones infrahumanas, sin una alimentación adecuada, sin agua, sin higiene, con brotes de epidemias, de tifus, de tuberculosis, porque gente hacinada en un sitio sin condiciones higiénicas, sin comida, pues eso ya eso era la parte de la tortura, ¿no? Y luego con tíos por allí, con varas de madera, pegándole palizas a todo el mundo y torturando y haciendo barbaridades, ¿no? Entonces la metodología era muy similar a la de los campos nazis. En Gran Canaria empezó por ese de la isleta, luego se quedó pequeño, la gente no cabía, y se lo llevaron a un sitio que se llama El Lazareto, en el aeropuerto de Gando, junto al actual aeropuerto de Gando, que es una pequeña península que hay allí, que es una leprosería abandonada. Pues ahí llevaron por mar a los 3.000 y pico presos. Entre ellos estaban mis 2 abuelos, el que falleció y el otro, el que estuvo encarcelado, ¿no? Y entonces ahí los llevaron y ahí los tuvieron durante X años, ¿no? Y luego había otro campo de concentración en un lugar que se llamaba Las Torres, que es cerca de Tamaraceite, al lado de una base militar, también de un cuartel, ese era un poco más pequeño, pero que también estaba. Y luego en Tenerife, los campos de concentración estaban en las islas grandes, las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. En Tenerife estaba el campo de la oligarquía inglesa, que participó activamente en el golpe fascista y en la represión, cediendo su infraestructura, cediendo su material, su personal, sus camiones para desaparecer gente, sus barcos para montar campos de concentración marinos. O sea, en el puerto de Tenerife había 2 barcos que eran campos de concentración, que se utilizaban para llevar tomates al Reino Unido, y ahí, eso se convirtieron en campos de concentración marinos, donde mucha gente fue arrojada al mar y asesinada de esos barcos y masacrada. Y luego el campo de concentración más importante de la isla se llamaba Faifes. Ya te sonará ese nombre. No es un apellido precisamente castellano, es un apellido inglés. Faifes era el dueño de la isla, el dueño de todos los tomates y de los plátanos de la isla, de la empresa Faifes. Esa empresa sigue existiendo. Tú vas ahora mismo a cualquier supermercado y te encuentras plátanos Faifes. La empresa sigue existiendo y lo llaman los herederos de esos asesinos. Sí, era, al final, antes de todo esto, era puro colonialismo. O sea, sí, lo que hacían también en África, básicamente, lo hacían en las islas.
básicamente lo mismo. Claro. Sí, las Islas Canarias, la condición colonial también fue un elemento importante en la represión. O sea, en el resto de España se cometieron barbaridades auténticas. Solo tenemos que mirar la matanza de Badajoz, por ejemplo, más de 3.000 personas en un día asesinadas en la Plaza de Toros de Badajoz, para alucinar, ¿no? Pero Canarias, por su condición colonial, condición de explotación caciquil, histórica, aunque también Andalucía tenía señoritos, tenía grandes latifundios, grandes terratenientes, o Extremadura, o incluso Valencia también, ¿no? Pero Canarias tenía unas condiciones muy peculiares, que no digo que fueran peores o mejores, simplemente que había unas condiciones distintas de caciquismo colonial, de decir, o aquí tú entras por el aro, o aquí te pegamos un tiro y te desaparecemos. Entonces, ellos lo que ejecutan tras el golpe de Estado en Canarias, aparte de una matanza premeditada, hasta el último detalle, era una venganza contra las personas que se habían mojado de alguna forma o se habían implicado en la defensa de los derechos de los trabajadores. Antes he comentado que, bueno, casi todos tus libros están fundamentados con relatos que has ido recogiendo durante muchos años. Si pudieras contarnos algún relato de estos, algún relato que se te venga a la mente, así cortito, para que, no sé, para... Sí, hay miles. Sí, hay miles. Ya imagino. O sea, por ejemplo, contar cómo es un apotalamiento, que mucha de la gente que nos esté viendo no saben lo que significa. Una potala es un elemento asociado a la pesca, donde se le tú atas unas piedras, un peso, se lo atas a algo y lo tiras al mar, pues para anclar un barco o para tener unas redes en un sitio concreto. Pues el apotalamiento fue una de las técnicas de exterminio en el mar. Entonces, un pequeño relato, pues una gente del norte de Tenerife, varios trabajadores que habían detenido, lo sacaron del campo de concentración de Fife y lo llevaron a la costa del norte de Tenerife, la costa de Taganana, que se llama, y en uno de estos barcos, también cedidos en este caso por terratenientes. Eso se lo hicieron a muchas personas. Yo estoy contando un caso concreto de 4 personas. Uno de ellos era panadero, José Juan Fumero, otro de ellos era carpintero, otro era un joven que estaba todavía de aprendiz de la profesión, de cantería, de trabajar la piedra. Y esta gente lo llevaron mar adentro y iban atados de pies y manos. Y ya cuando llegaron a unos kilómetros de la costa, pues le hicieron el apotalamiento, los metieron en un saco, atados de pies y manos, y no los mataban antes, los dejaban vivos. Y dentro del saco metían piedras de estas, callados de estos de mar, ¿no? Metían piedras grandes para que pesaran. Y entonces vivos los arrojaron al mar. Entonces, ese es el apotalamiento. Eso se lo hicieron a miles de personas en Canarias. Estamos hablando de un caso muy concreto, ¿no? Entonces, es uno de los métodos de exterminio, unos métodos de crimen bastante sádico y bastante terrible, ¿no? Entonces, de hecho, hay una película que se llama, te la recomiendo, que se la recomiendes a tu gente, a la gente que te ve en el canal, se llama Guarapo, que es una película de los hermanos Ríos, de los años 80, que la película empieza con un apotalamiento. O sea, en esa época mucha gente no sabía lo que era. De hecho, yo cuando presento libros por ahí o doy charlas, incluso en Canarias, digo, ¿saben lo que significa apotalamiento? Y muy poca gente levanta la mano todavía. Pues apotalar era eso, meterte en un set. También, fíjate, qué curioso, también se apotalaba en costa. O sea, hay una zona que es saliendo hacia el sur de la isla, hacia vecindario, hacia Terde, que se llama Mar Fea. La Mar Fea, que puedes ver fotos en internet. Ahí tiraban a la gente apotalada, pero desde un acantilado. No tenían que usar un barco, sino lo cogían y lo lanzaban metidos en sacos, vivos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, querías uno de los relatos, pues ese es uno. Y luego, bueno, hay muchos más que los pueden encontrar en las publicaciones, no solo mías, sino también de otros investigadores, ¿no? Bueno, estábamos comentando antes la cima del Ginamar, los pozos de Tenoya en Arucas, por ejemplo.
la fosa común de Las Palmas, entre otras. Son fosas comunes que simbolizan un poco la represión franquista. ¿Qué nos puedes contar de estos lugares? Porque parece que como que ya estaba premeditado todo, que ya lo tenían calculado todo esto. Sí, bueno, ellos en su planificación primero determinan una serie de lugares donde torturar y donde llevar a la gente una vez detenida. También hubo gente que directamente de su casa los asesinaron y los tiraron por ahí en cualquier lugar. Pero normalmente los llevaban a centros de detención donde torturaban de forma brutal, ¿no? Entonces, actuales centros que siguen existiendo, el Colegio La Salle en Las Palmas de Gran Canaria, calle Luis Antúnez, el Colegio de los Jesuitas en Vegueta, barrio colonial, el Gabinete Literario, es un lugar, centro cultural de gente socia, de gente de mucho dinero. Bueno, y de ahí, pues a la gente se la llevaban pues a los lugares de exterminio. Tú has mencionado 3 en concreto, pero hay muchos más, incluso que hasta se desconocen. Pero bueno, hablamos de esos 3 en concreto, que eran lugares donde ya planificados, eran puntos de desaparición de gente. Ellos, su filosofía, la filosofía de los fascistas que organizaban todo esto, ellos pensaban que eran personas que jamás se iban a encontrar. Ellos creían que al tirar a una persona a un agujero de 85 metros, jamás iban a aparecer sus restos. Ellos pensaban que una persona tirada en un pozo no iban a aparecer sus restos, pero sí han aparecido. Solamente en los pozos de Lucas Tenoya se han rescatado 24 restos ya. Quedan muchos más, quedan cientos más, quedan miles más en otros puntos de Canarias, ¿no? No solo de Gran Canaria, de todas las islas. Entonces la metodología era esa, era la fosa común, era la gente fusilada, la tiraban en fosa común, o ejecutada directamente con un tiro en la nuca. La gente desaparecida, pues más de lo mismo, gente torturada brutalmente. No quiere decir que los fusilados tampoco los torturaran, también los torturaban, lo pasaban muy mal. Pero a la gente desaparecida, que son la gente anónima, la gente sin nombre, la gente que no aparece en los registros, que son la mayoría de la gente asesinada, los miles que conforman los crímenes franquistas en Canarias, pues eran torturados en estos centros de tortura y luego de ahí pues llevados en camiones, puestos a disposición por los terratenientes agrícolas, entre ellos los ingleses, y otros como el Conde de la Vega Grande, como Firmino Fuentes, como los Bravos de Laguna, podemos hablar a Marquesa, o sea, Marquesa de Aruca, o sea, hay un montón de gente involucrada en el genocidio fascista en las Islas Canarias, ¿no? Y estoy hablando de solo de Gran Canaria. Pues la metodología era llevarte ahí, que estabas molido a palos, ya no te podías ni mantener en pie, y ahí pues o te pegaban un tiro para tirarte al agujero o al pozo, o directamente te tiraban vivo, ¿sabes? Y ahí, bueno, o arrodillar a un grupo de gente. Esos son testimonios que están recabados, ¿eh? Arrodillar a 10 o 12 personas y empezar a pegarle tiros uno a uno, y tú ibas viendo cómo iban matando tú ibas viendo cómo el anterior le iban pegando un tiro antes de llegar a ti, a los anteriores, ¿no? En esa fila de gente arrodillada, ¿no? Entonces, esa era un poco la de eso. Pero ya te digo, tú has comentado Fosa Común Cementerio Vegueta, sigue sin exhumar. Sima de Ginama sigue sin exhumar. Sí. Pozos de Lucas Tenoya se ha exhumado solamente un 2% de lo que... Sí, ahora te quería preguntar, después te preguntaré sobre el tema de las exhumaciones, porque parece que está un poquito paralizado el tema. Pero primero me gustaría hablar un poco de las mujeres y de los hijos de los fallecidos. No fallecidos, no fusilados y asesinados. Y desaparecidos. ¿Cómo era la vida de estas mujeres después de perder a su marido? Porque tenían que encargarse de todo. Y sí, además sin la ayuda del marido. Entonces... Sí. Las mujeres sufrían ese horror, porque a fin de cuentas al que mataban ya se había acabado su ciclo vital, pero quienes quedaban aquí quedaban a cargo de los chiquillos, de las chiquillas, de los hijos, de las hijas, de la casa. Muchas veces quien trabajaba era el hombre, y quien traía los ingresos, la mayoría de las veces era el hombre en esa época. La mujer se encargaba más de las tareas del hogar, las tareas agrícolas, ¿no? En zonas concretas de autoabastecimiento. Pero imagínate, el que asesinaran a una persona de la familia, a un hombre de la familia, que es el que traía el dinero a casa por su trabajo, por su jornal, pues suponía un auténtico drama.
y unas condiciones de miseria, aparte de la tristeza de ver cómo te asesina a un familiar, a un ser querido, pues que tus hijos pasen hambre, tener que recurrir a la mendicidad, estar estigmatizadas, porque esas personas ya quedaban de por vida estigmatizadas. Si tú, por ejemplo, tu madre, la que han matado a tu padre, pues tu madre quedaba estigmatizada de por vida y la veían como una anarquista, como una comunista, como una socialista, como un ya ser estaba del mal, ¿no? marcado socialmente. Y entonces, bueno, acosadas sexualmente, perseguidas, no te daban trabajo, te daban trabajos en condiciones de semiesclavitud. Entonces, muy duro, muy duro. Y luego el trauma que queda también, el trauma heredado, que eso es una cosa que yo siempre lo menciono, que es el síndrome de transmisión generacional por violencia política, que eso hay otros países donde el Estado ha invertido mucho dinero en psicoterapeutas, pero en España no, tristemente. Hasta la propia Alemania nazi o gobiernos como el de Polonia o Checoslovaquia han invertido en psicólogos y en psiquiatras para trabajar con los familiares, no solamente con los descendientes directos de los asesinados, que pueden ser los hijos o esposas, sino con los nietos y nietas también, ¿no? Porque eso se hereda, ¿no? Entonces, bueno, yo mismo he tenido que ir a pagármelo a mi bolsillo, ¿no? Porque ese dolor se hereda, ese dolor, esos silencios, esos momentos de desconcierto, de ver cómo el propio Estado, los propios gobiernos no hacen nada, no hacen lo que tendrían que hacer, ¿sabes? Y entonces todo eso te genera una sensación de impotencia, de injusticia muy fuerte, ¿no? De que llevemos 50 años de democracia y que haya estado gobernando el Partido Socialista un montón de años, o sea, Felipe González estuvo un montón de años, Zapatero. Estoy hablando del Partido Socialista por ser el referente que pueda haber más de izquierda, entre comillas, ¿no? Porque con el PP es imposible. El PP lo que hace es cerrar puertas a cualquier exhumación porque son cómplices directos, ¿no? Pero que el propio Partido Socialista haya tenido 50 años y que todavía haya 150.000 personas en fosas comunes y cunetas, el segundo país del mundo después de Camboya en personas desaparecidas en fosas y cunetas y en lugares de exterminio, pues un poco da a entender cuál es la realidad actual en España de la memoria democrática. Aquí se podría enlazar un poquito el tema de la transición española. Me gustaría conocer qué opinión tienes tú sobre la transición. Bueno, lo que llaman transición española vino a ser pues un montaje para que los mismos fascistas siguieran en el poder después, con un rey, una monarquía impuesta, sin darle opción al pueblo a elegir qué alternativa democrática querían. Una monarquía heredada, que ahí la tenemos, ¿no? Con sus escándalos, con sus historias, con su emérito viviendo fuera para evadir capitales y tal, ¿no? Juan Carlos de Borbón, ¿no? Y bueno, la transición fue que de un día para otro muchos que estaban torturando o dando tiros en la nuca o asesinando se convirtieron en demócratas de toda la vida y ocuparon la judicatura, ocuparon los altos cargos del ejército, de la policía, siguió todo como estaba, como dijo Franco en el discurso que le escribieron, porque estoy seguro que él estaba muerto ya cuando le hicieron ese discurso, que todo atado y bien atado. Entonces, digamos que España es el único lugar del mundo donde el fascismo ha ganado una guerra, en ningún lugar del mundo más lo ha ganado. Y entonces esa victoria del fascismo la estamos todavía pagando, ¿no? Entonces por eso sigue habiendo gente desaparecida, por eso los gobiernos, incluso de izquierda, no se implican como deberían implicarse, para rescatar a toda esa gente, para hacer justicia, para que las familias puedan enterrar dignamente a sus seres queridos en una tumba, que no estén tirados en pozos, en agujeros volcánicos, en fosas comunes. Y aparte, después también está el tema del ocultismo, porque ni en la escuela, ni en la ESO, no se habla del franquismo ni de la dictadura. Es como un tema tabú que no se trata en ningún momento de la enseñanza. Creo que en segundo de bachiller se comenta así un poco por encima, pero al resto de los años de educación es que no se habla absolutamente nada de todo este tema. Eso fue parte también, es parte de esa estrategia de la transición democrática. También estaba la educación y que la gente, una ley del silencio, de que no se supiera y de que en los currículos educativos de repente hay un vacío ahí de 1939
hasta 1975, lo que pasa es que no pasó absolutamente nada, cuando el mayor número de personas asesinadas fueron después de la guerra, después de terminar la guerra. Hubo gente que murió en combate, cientos de miles, pero la gran mayoría fueron asesinados de forma brutal en los 40 años de paz que dice el franquismo que tuvieron, ¿no? Entonces, la mayoría, entre ellas las 13 Rosas, entre ellos Federico García Lorca, o sea, Miguel Hernández, que no fue directamente asesinado, pero podemos decir que también, porque murió enfermo en la cárcel, ¿no? Y bueno, la educación es un elemento más donde hay un vacío, y ese vacío, donde no se cuenta realmente lo que sucedió, es lo que está generando que haya mucha gente joven que se plantea que a lo mejor sería una dictadura en España, que el fascismo siguiera implantado, que hubieran pequeños franquitos por ahí, como los hay en Vox o en el PP, ¿sabes? O por ahí, y estuvieran por ahí ocupando puestos y que, bueno, y que no verían mal en recientes estudios que se han hecho, que incluso que mataran a gente, que volvieran otra vez a desaparecer, a torturar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no tienen ni idea. Que mucha gente joven, con todo mi respeto, aunque también hay gente joven como tú, y hay mucha gente joven comprometida y mucha gente joven que no se rinde a la manipulación. Pero ese es el problema. El problema es que en Alemania los campos de concentración son museos visitados por millones de personas cada año, para que jamás se vuelva a repetir. Y no hablo de Alemania, hablo de Polonia, hablo de Cracovia, Polonia, ¿no? República Checa, todas esas zonas donde hubieron campos de exterminio, de concentración y exterminio, pues hoy en día son, incluso en Argentina, a pesar de que quien está gobernando ahora mismo en Argentina o Chile, ¿sabes? Allí esos museos no se tocan. O sea, allí hay centros de tortura, como la ESMA en Argentina, que son auténticos museos de la memoria, donde los visitan, están en los planes de cualquier universidad latinoamericana para visitarlo, incluso con escenificaciones, con vídeos, con cámaras de tortura, con los instrumentos que utilizaban para torturar, ¿sabes? Con cosas muy brutales, que me reservo decirlas, ¿no? Que eso se hizo también en España. ¿Y qué pasa? Que España es un caso aparte, porque aquí ganó el fascismo. Entonces, en la educación, pues han manipulado todo y no llega a lo que tiene que llegar. Entonces, ese es un verdadero problema. Y eso es lo que, de alguna forma, ojalá que no, nos va a llevar a gobiernos autoritarios en un futuro en España, ¿no? Con un gobierno de ultraderecha, que recorten todo, que arrasen por todo, que pongan leyes represivas, y que a lo mejor ni tú puedas estar haciendo este espacio en Instagram en un futuro. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, al rey, que hace no mucho estuvo en Auschwitz conmemorando la víctima del Holocausto, pero después aquí en España, como si nada. Nada. Bueno, quería... antes hemos estado comentando el tema de las exhumaciones. ¿Tú crees que en relación a la memoria histórica y exhumaciones se ha conseguido algún tipo de avance en Gran Canaria? Porque he estado leyendo que en el Pozo de Tenoya, que lo hemos mencionado antes, en Arucas, se han exhumado un total de lo que podrían ser 12 cuerpos de hombres, sí, que vendría a ser un porcentaje diminuto. Sí. Pero como ya he comentado, parece que en las demás fosas, en lugares, parece que está todo un poco paralizado, que no avanza. ¿Cómo está actualmente el tema de las exhumaciones? Las políticas de memoria en Canarias y en toda España, en todo el Estado español, son un paripé. O sea, hay leyes de memoria, la de Zapatero, ahora está la vigente, ¿no? La vigente ley de memoria democrática, pero no se aplica 100%. O sea, hay lugares, y en Canarias, por ejemplo, donde solamente se ha exhumado en los pozos de Lucas Tenoya, y una incipiente excavación en la cima de Ginama, donde se encontraron 5 personas con tiros en la nuca. Y luego de todo se paraliza y no siguen trabajando, ni se crea un proyecto ahí con apoyo económico suficiente para que se pueda sacar hasta el último resto. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos canarios, los que llevan el poder ahora mismo allí, tanto de izquierda como de derecha, el tema de la gente asesinada se la refranflinfla, ¿sabes? Les da igual y no respetan a las familias.
O sea, nosotros tenemos una agrupación de familiares de la fosa común del cementerio de Vegueta, donde hay un centenar de personas que siguen ahí en esa fosa común, que están a metro y medio bajo tierra y que ahí siguen, con simbología franquista al lado. Al lado hay una cruz franquista con yugo y flecha. Ahí están los panteones de los genocidas, cerca de la fosa común. Entonces, ¿cuál es el motivo de que esa fosa no se haya abierto? ¿Cuál es el motivo de que Jinama, la cima, no se haya excavado en condiciones? Que solamente se hayan encontrado, identificado 12 restos en Aruca, porque no hay interés ninguno. ¿Por qué no hay interés? Porque son herederos de los genocidas. O sea, los que gobiernan, los partidos están financiados por los herederos de los genocidas. Y entonces guardan silencio y están esperando que nos muramos los últimos nietos, las últimas nietas, para echar un túpido velo de olvido por encima y que todo esto jamás se sepa. Lo que están haciendo... Aquí aún lo vamos a recordar. Sí, estoy seguro. Muchas gracias. Y bueno, pues ya la última tenía una pregunta que hemos comentado un poco así por encima hace un momento, que es el tema de la educación y de la enseñanza del franquismo en la escuela. ¿Tú crees, aunque ya lo has comentado un poco, tú crees que todo esto que nos enseña el franquismo, que haya ocultismo, por así decirlo, está directamente relacionado con el auge de la ultraderecha en España? Por ejemplo, que hayan tantísimos jóvenes que apuesten por votar a Vox, es que es algo inentendible. Sí, yo creo que es evidente, tú lo acabas de explicar a la perfección. O sea, el que no se haya llevado el franquismo a la escuela, desde primaria, desde infantil, desde secundaria, son las consecuencias. Más de uno se echa las manos a la cabeza y más de uno está viéndole aquí venir un auténtico desastre con gobiernos de ultraderecha, con gobiernos fascistas. Pero ya los tenemos gobernando en Generalitat, como en Valencia, ya los tenemos en ayuntamientos, ya los tenemos que están anulando leyes de memoria democrática por toda España. Entonces, ellos están gobernando ya los tenemos haciendo barbaridades y políticas sociales y políticas que van en contra de la gente más humilde, de la mayoría de la población. Entonces, de aquellos barros estos lodos, estos barros, ¿no? Si no has llevado a la educación lo que sucedió con el fascismo en España, como se hizo en Alemania, donde allí levantar el brazo en alto te puede costar una multa, o ir con simbología nazi por la calle te puede costar hasta incluso años de cárcel. En España no, en España están por ahí cantando el cara al sol en cualquier parte y la policía riéndose con Vito Quiles por ahí, corriendo junto a él, ¿no? Y sin actuar, sin intervenir. Incluso te ves por ahí banderas del pollo en campos de fútbol, por ejemplo. Es que... Sí, sin ningún problema. Entonces, la ley no sirve para nada. Hay una ley de memoria democrática que persigue expresamente eso y no se cumple. Los políticos, como decíamos antes, que los políticos no hacen nada en Gran Canaria ni en Canarias para exhumar a toda la gente asesinada, pues tampoco hacen nada para que se cumpla la ley, para que los valores democráticos se profundicen en la sociedad, sobre todo en la gente más joven. Entonces, ahí me da pena. O sea, yo no siento ningún tipo de mal rollo con esa gente joven. Yo considero que hay un nivel de ignorancia muy fuerte, ¿sabes? Mi intención tampoco es generar un enfrentamiento, ¿no? Pero hay mucho nivel de ignorancia. O sea, si cualquier persona joven que se considera ultraderecha o fascista, aunque hay otros que son de raza, ¿no? Que son fascistas ya porque lo son y punto, ¿no? Pero yo creo que hay unos niveles de ignorancia en toda esta gente que defiende el fascismo, defiende ni siquiera es una ideología, es una forma de pensar criminal, es una forma de pensar que lo estamos viendo ahora con las actuaciones de Donald Trump, ¿no? ¿Sabes? Una forma de pensar criminal que exterminó a 9 millones de personas solamente en Europa, donde se hicieron lámparas con piel de personas, donde metieron ratas en vaginas de las mujeres en comisarías españolas y canarias. O sea, ratas en vaginas de mujeres embarazadas. O sea, estamos hablando, por eso dije que no quería soltarme mucho la lengua, porque no quiero que tu espacio se convierta en un espacio de horror, pero pasaron cosas así, y que eso hoy en día haya gente que lo justifique es terrible, y que la propia justicia, los propios jueces, los propios políticos no tomen medidas con programas educativos adecuados, es una verdadera tristeza
que sentimos, sobre todo las personas que tenemos gente asesinada, los familiares, y cualquier persona como tú, cualquier persona de bien que cree en la democracia y cree en la libertad. Pues sí. Bueno, pues yo por mí creo que ya estaría. La verdad, me han parecido súper interesante absolutamente todo lo que has contado. Y como ya he comentado, voy a dejar por aquí abajo en la descripción todos los enlaces por si queréis ver sus libros. Voy a poner también el enlace a su blog para quien quiera leerlo. Y nada, darte una vez más las gracias por haber estado aquí en el canal contando todo esto, que me parecía un tema muy interesante. Y la verdad es que quedas invitado por si más adelante aparece algún tipo de avance o noticia con exhumaciones. Si quieres venir a comentarlo o lo que sea, estás completamente invitado aquí al canal. Bueno, para mí es un placer, agradecerte infinitamente que hayas dado voz a esta realidad, a esa parte de nuestra historia, y sobre todo también felicitarte porque personas jóvenes como tú tengan estos espacios en las redes para concienciar y educar, porque tú estás educando, lo sabes bien, estás educando y concienciando y llegando a sectores que normalmente no se llegan desde los medios de comunicación intencionadamente. Entonces, nada, muchas gracias por contar con nosotros y por darnos voz. Pues nada, muchas gracias, Paco. Un abrazo.